De hecho, la semana pasada les decía, no engaña a López Obrador. O sea, esto de su visión de dar apoyos directos es una visión que la ha sacado para las estancias y para muchos otros programas. Quitar intermediarios, que es una lectura que cuando él visitó al país todo el mundo se quejaba, se quedaba en camino mucho dinero. Entonces yo creo que no engaña, primero. Dos, mezcla buenas con malas, porque de los 109 seguramente hay algunos fideicomisos impresentables en términos de corrupción. Tercero, seguramente incluso en el Fonden se dan casos si uno le busca de corrupción. Lo que tenía son reglas para resolver rápido un desastre. Pero a ver, ¿quién no nos dice que de veras compraron a precios altísimos, con empresas fantasmas? Seguramente, o sea, ni siquiera mucha revisión requiero para sospecharlo, pero mezcla buenas con malas. Creo que el diagnóstico es el correcto, la solución o la medicina es incorrecta. O sea, hay que limpiar. Y por último, en términos de comunicación, hace algo que le ha funcionado. Si tú defiendes a los fideicomisos, estás defendiendo el pasado. No estás defendiendo a los fideicomisos. Te están metiendo en el grupo de los defensores de gobiernos pasados. Y esa defensa de gobiernos pasados incluye muchas cosas que son indefendibles. Entonces, en términos de comunicación, le funciona decir, defiendes, sí, es que defiendes a Peña, a Calderón, defiendes a la corrupción, y te meten en un costal. Entonces ya el argumento es muy claro. ¿Votas por el pasado o quieres que cambie? Sale ganando en esa disyuntiva. Perdón, pero es que es una visión binaria. O estás conmigo o estás contra mí. Pero es que eso lo describió muy claramente el Papa en la encíclica, al describir estas fomentos de polarización. Decía, ya no es posible, dice el Papa, que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de los dos polos. A veces para desacreditarlo injustamente y a veces para enaltecerlo en exceso. A ver, Pepe, encaja perfectamente este ejercicio del poder que critica el Papa en su encíclica del domingo pasado. Es repetitivo. La polarización es el principal problema del país. Ese es el principal, no la corrupción, la polarización. Y lo hemos mencionado, no hay una salida alegre a la polarización. La violencia verbal aterriza en violencia física. Y es algo que no queremos. Y sin embargo, alimentar la polarización, y no lo digo del presidente, de todos los actores, es una polarización. También los de Frena están polarizando. O sea, todos están polarizando. No puedes comparar, perdóname, no, el grupo de Frena con el gobierno del presidente López Obrador. No, ni ningún partido político. Nadie polariza más que el presidente de la República. Y no va a cambiar. Y además, como dice don Pepe, y yo lo he citado, él ha dicho, o estás conmigo o estás contra mí, punto. Anulando el espacio indispensable y fundamental en una democracia, ¿De la crítica? Una vez dicho eso, sí, no va a cambiar. La verdadera intencionalidad estratégica, constante y perpetua del presidente y su obsesión por la idea de la política como conflicto, como confrontación, como división, como estigmatización y demonización del adversario. Hace la mayoría de las veces a un lado la práctica y la búsqueda de la unidad, de la cooperación, de la Déjate tener la idea, René. Déjate tener la idea. Todos de acuerdo en eso. No va a cambiar. Es decir, claro que no. estar circulando sobre el presidente polariza, nadie polariza más que él, esa variable, esa parte de la ecuación es fija. ¿Y sabes qué? Quienes lo entendieron muy bien fueron los ministros de la Corte. Pepe, la otra parte es la que no debe ser fija. Es decir, sus adversarios le compran la polarización y se meten en la polarización. Perdón, es que no están en posición de comprar, Roy. No, es que no entienden el juego en el que están los de la oposición. A ver, le compran la polarización porque generan más polarización y él vive feliz en ese conflicto. El conflicto, a ver, de meter a todos en la defensa del pasado, la compran y se meten en esa defensa del pasado y se quedan ahí y él gana en ese conflicto. La vida política del presidente la ha hecho justo así, en ese conflicto. Hoy tiene 5 frentes abiertos o 10 frentes abiertos, los que quieras. El de Chihuahua, el de la Corte, el de lo que quieras, el Tribunal Electoral. No importa. Así los vive. Claro, todos
es lo que no entiende la oposición. Bueno, caen en cada emboscada que les tiende, Joaquín. Oye, un poco para terminar en el fideicomiso creo que se está exagerando de los dos lados, porque así es la polarización. Sí había razón para modificar los fideicomisos e incluso para desaparecer algunos, no para quitarlo como mecanismo de reacción rápida ante problemas. Pero él exagera al quitar todos y los otros exageran porque todo su coraje es... No, Joaquín, no es que exagere. Espera, es que es el poder. Don Pepe, permite que termine, Roy. Por eso, los otros exageran porque suponen lo que va a hacer, no saben lo que va a hacer, suponen que ya no va a haber apoyo a creadores, suponen que ya no va a haber, entonces se lleva al extremo el argumento y no hay una negociación. El coraje real es que la decisión sea de un poder, como dice Pepe, de un poder tan grande que él tome decisiones de qué apoyar, cuándo apoyar, con qué apoyar, de qué tamaño apoyar. Y por otro lado, los fideicomisos también evidencian el tamaño del hoyo económico que tiene México. De hecho, yo no estoy de acuerdo en que lo desaparezca, yo estoy de acuerdo en que los revisen y quiten corrupción. No, Joaquín, es que no es eso el pleito. Hoy lo dijo en la mañana, es que no escuchan lo que dice el presidente. El presidente le repugna que haya fideicomisos, que se deje dinero, porque el fideicomiso, ¿qué hace? Garantiza que haya recursos presupuestales para determinados fines, sean educativos, científicos, lo que quieras, o para desastres, pero que pasan de año en año. Esa es su queja. Él quiere que cada año se esté aprobando el gasto. Y vamos con las conclusiones, querido Roy, por favor. Los debates están tan álgidos y tan importantes que de repente perdemos foco en algunas cosas que deberían ser más importantes. El coronavirus específicamente. Escuché a López Gatell en tu programa dando de nuevo vueltas para no recomendar abiertamente y fuertemente el uso del cubrebocas, cuando debería ser recomendado totalmente. Y esto me lleva nuevamente, no es la política la que debe decidir qué hacer, es la ciencia. Y la ciencia nos dice, usen cubrebocas. Así que no le demos vuelta, usen cubrebocas. Y más allá de eso, mi segundo hace un mes empezó el proceso electoral, y todavía no sabemos cuáles van a ser los nuevos partidos que están en definición, y todavía no tenemos al presidente de Morena, que lo vamos a tener en los próximos días. Y hace un mes inició el proceso electoral. Es un desfase de tiempos también, de locos, y además, lo peor, Roy, es que se está violando la ley porque se está cambiando la dirigencia de un partido en periodo electoral, lo que está prohibido por la ley. Así es. Oye, y la otra es, los partidos todavía no saben el dinero con el que van a contar porque están esperando la definición de los nuevos partidos. Y eso se llevaría en una parte del pastel. No pueden hacer planes del dinero que van a tener mientras no sepan entre cuánto se va a repartir. Y ya hace un mes inició el proceso electoral, el 7 de septiembre. Y perdemos el foco de forma importante. No es que no sea importante, pero también hay otros temas que tenemos que estar viendo.